bendiga, hermanos. Es un gusto saludarles nuevamente para continuar este estudio, escudriñar la palabra del Señor. Y bueno, esperando que sea de reflexión, sea de aprendizaje y de grande bendición para todos, así como lo es para mi vida. Y bueno, pues vamos a continuar. Este día vamos a ver el tema número 10 que se titula Esclavitud al pecado o a la justicia. Entonces, va a ser de reflexión porque ya consideraremos, ¿verdad?, en nuestras vidas a qué estamos esclavizados, si al pecado todavía o pues a la justicia del Señor, ya siendo justificados, pues, pero vamos a darle continuidad. Y pues vamos a recordar un poco sobre el tema pasado, fue en el capítulo 6 del 1 al 14. Y bueno, algo interesante que Pablo comenzó, ¿verdad? En el estudio anterior, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y les da la respuesta, ¿verdad? Inmediato, dice, de ninguna manera. Y en el desarrollo del tema, bueno, pues vimos que Pablo dice que ahora que hemos muerto al pecado, estamos vivos para Dios en Cristo. Y por lo tanto, pues ya no debe reinar, ¿verdad?, el pecado en nosotros, de modo que obedezcamos a la concupiscencia. Vimos que la concupiscencia es un deseo desenfrenado, ¿verdad? Un deseo pues muy fuerte en nosotros o en el hombre, ¿verdad? Para impulsar y que nos impulsa al pecado. Y bueno, pues ahora tenemos que presentar nuestros cuerpos, ¿verdad? Como instrumentos de justicia para el Señor. Pero bueno, pues vamos a continuar en este estudio. Y bueno, ahora en ese tema vamos a notar que Pablo de igual manera comienza con dos preguntas. Vamos a ver en el verso 15 del capítulo que llevamos, el capítulo 6, verso 15, y dice de la siguiente manera. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. Y bueno, pues esta pregunta la hace, ¿verdad? También refiriéndose a pecar, pero es un pecado, digamos, no porque somos pecadores, sino es distinto. Pablo aquí, esta pregunta la enfoca y lo que quiere decir Pablo es, pues, determinar o decidir, ¿verdad? De una vez por todas seguir pecando y de manera voluntaria, ya aún conscientes, ¿verdad? Es lo que Pablo refiere. Dice, pues vamos a seguir pecando voluntariamente, a pesar de que conocemos o sabemos ya que no le agrada al Señor, seguiremos pecando para que la gracia abunde. Y pues de igual manera, ¿verdad? Le da pues esta respuesta y les dice, pues en ninguna manera, en ninguna manera. Esta pregunta, pues Pablo la hace ver que no porque se está bajo la bondad inmerecida de Dios o bajo la gracia, se puede hacer por lo que uno quiera, ¿verdad? Lo que a uno, pues ya, como se dice, ¿no? Lo que a mí me gusta hacer, lo que me venga en gana, ¿no? De esa manera, lo que Pablo les está exhortando, les está diciendo que no, dicen, de ninguna manera, no van a ustedes a hacer lo que ustedes quieran, no, solamente porque ahora pues ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y bueno, pues voy a leer el verso 16, continuando con este estudio, y dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pablo nuevamente, ¿verdad? Les hace preguntas, le dice, pues, ¿qué no están percibiendo? No conocen, no entienden que cuando alguien es esclavo debe hacer lo que el amo está ordenando. Y en este caso, bueno, pues bajo el contexto, ¿verdad? Pablo refiere hacia el pecado y hace esa diferencia, ¿verdad? Esclavo del pecado o eres esclavo de la justicia. Entonces, pues nosotros sabemos que cuando alguien es esclavo del pecado, pues obedece a los deseos pecaminosos de la carne. Pero si es esclavo de la justicia, pues se debe obedecer a los mandamientos del Señor, que esa es la finalidad, ¿verdad? Por lo que nosotros continuamos pues el camino del Señor y lo aceptamos como Salvador para obedecer a sus mandamientos, para obedecer a la justicia. Y el verso 17 dice de la siguiente manera, pero gracias a Dios que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y dice el verso 18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Y bueno, Pablo, pues da gracias a Dios, vemos en el verso 17, dice, porque sus vidas pasadas, en las que vivían esclavizados al pecado,
y pues ahora la han cambiado, ¿verdad? Para obedecer al Señor. Sabemos que alguien que vive en pecado, o más bien, alguien que es esclavo, pues vive encadenado, vive pues haciendo todo lo que se le ordena, ¿verdad? Porque no importa si le agrada o no le agrada, un esclavo pues tiene que hacer lo que el amo o el amo está ordenando y pues vive bajo esa sujeción. Entonces Pablo, pues así como dice Pablo, pues así como se vive cuando se obedecen los deseos de la carne, ahora pues también han decidido ustedes dejar de pecar, han obedecido de todo corazón a las enseñanzas que recibieron. Y bueno, pues vamos a ver un poco la palabra que cuando Pablo dice, habéis obedecido de corazón, la palabra obedecido tiene el sentido o quiere decir decidir obedecer de una voluntad, voluntariamente y de una vez por todas. Ese es el sentido de, de esta palabra, de este verbo, o tomar la decisión determinada de obedecer. Eso es lo que Pablo pues también pues les aplaude, ¿verdad? Dice, bueno, ustedes han obedecido, han determinado voluntariamente obedecer al Señor y lo han hecho de todo corazón. Y bueno, pues cuando Pablo está hablando de esto de todo corazón, sabemos que esto también hace una referencia a la mente, ¿verdad? A los pensamientos, ya que Pablo les está diciendo, bueno, pues han decidido obedecer y ahora sí que por consecuencia, en obediencia al Señor, pues se tienen que cambiar los pensamientos. Se cambian los pensamientos, se cambia la forma de hablar, se cambia la forma de actuar, porque todo proviene de los pensamientos. Y Pablo les hace, pues los elogia de esta manera, ¿no? Les dice, bueno, han obedecido de todo corazón a aquella forma de doctrina, es decir, han escuchado la escritura, han escuchado las enseñanzas, han escuchado los mandamientos y ustedes han decidido por su propia voluntad obedecer las leyes del Señor y hacer a un lado el pecado. Entonces, Pablo es lo que les da, ¿verdad? Ese elogio. Y bueno, en lo que Pablo está enseñando aquí, pues también es de que se debe de vivir libertados del pecado, o sea, ser libres del pecado, lo que dice en el verso 18, ¿verdad? Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, una pregunta, ¿verdad? Que nos hacemos y que pues sabemos, ¿verdad? Que va implícita, ¿verdad? Es una pregunta retórica, va implícita la respuesta. Y bueno, pues, ¿quién es el que nos puede libertar del pecado, hermanos? Bueno, pues sabemos que es Cristo, ¿verdad? Cristo es el único que nos puede libertar del pecado, porque solo Él es el mediador entre Dios y el hombre. Les voy a leer un versículo que está en Primera de Timoteo 2:5, que dice de la siguiente manera: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, la palabra mediador quiere decir un intermediario, un reconciliador, un intercesor. Entonces, Él es el único que nos puede libertar. Él nos puede dar la libertad del pecado, nos puede justificar delante del Padre. No hay nadie más, nadie, absolutamente nadie más que pueda hacerlo, porque Él es el que dio su vida por nosotros. No hay imágenes, no hay santos, no hay absolutamente nadie que nos pueda reconciliar delante del Señor, porque todo eso sería idolatría. Entonces, si alguien más es un intermediario, alguien más es un intercesor para con Dios y el hombre, entonces en vano murió Jesucristo en la cruz. En vano fue su muerte, porque realmente entonces podríamos tener otros intercesores, otros intermediarios, otros reconciliadores, pero pues la palabra es clara, ¿verdad? Dice que Él vino a libertarnos del pecado, nos vino a dar la libertad, nos vino Él a dar pues el perdón, a otorgar el perdón de pecados delante del Padre, nos justifica delante del Señor. Y bueno, pues eso es lo que el Señor es, ¿verdad? Él es el único que nos puede dar la libertad. Y bueno, para ser libertados, pues tenemos que ser perdonados. Y el único que perdona pecados, pues es el Dios Todopoderoso, ¿verdad? El Creador de los cielos y de la tierra. Y bueno, pues Pablo ahora pues va a mencionar la condición, ¿verdad? En la que el hombre se encuentra estando en este mundo. Vamos a leer el verso 19, pero voy a leer la sección A, la vamos a meditar un poco y dice de la siguiente manera: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Entonces Pablo, pues perfectamente sabía, ¿verdad?, que es lo que se siente tener una lucha con los deseos de la carne. Bueno,
sabe muy bien que la condición en la que nosotros nos encontramos mientras estamos en este cuerpo, pues estamos propensos a pecar. Y es lo que Pablo hace ver, ¿verdad? Dice, bueno, hablo como un humano. O sea, él no se sentía más que nadie, a pesar de que el Señor visiblemente, ¿verdad? Estaba con Pablo y la gente lo reconocía, pero dice, bueno, estoy hablando como humano porque yo mismo lo soy, por pues sí, la humana debilidad que hay en el cuerpo, ¿verdad? Que hay en la carne. Entonces, pues Pablo en la sección B del versículo 19 continúa diciendo de la siguiente manera. Así como a iniquidad presentáis vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, Pablo está exhortando a que se ponga por obra en la vida diaria la santificación. O sea, esto es de una manera progresiva. Esto es la consecuencia de una persona justificada por Dios. Pablo les está diciendo, así como usaban sus cuerpos para la impureza, para el pecado, ahora preséntenlos para hacerlo recto ante Dios y vivir santificándose cada día para el Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Ahora que conocemos del Señor, ahora que entregamos nuestras vidas al Señor Jesucristo, reconocemos a Dios como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, esto es ahora nuestra manera de vivir. Tenemos que vivir, pues, siempre, ¿verdad? De esta manera, eh, pues, presentando nuestros miembros para servir a la justicia, como acabamos de leer. Y el verso 20 dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Es decir, antes estaban esclavizados al pecado, pecar era el único compromiso y no estaban comprometidos a obedecer a Dios. Y ahora hace una pregunta para que todos la reflexionemos en el verso 21 que dice, ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Y pues eso ahora, pues sí, tenemos que reflexionar, ¿verdad? Vemos que por medio de esa pregunta, pues todo tiene un fruto, todo tiene una consecuencia. En este caso, el fruto que se obtiene por el pecado, pues es vergonzoso para los que ahora pues hemos reivindicado nuestro caminar, ¿verdad? Nos arrepentimos, pedimos perdón a Dios por nuestra pasada manera de vivir y ahora andamos pues dando ese fruto que el Señor pide, ¿verdad? Pues quién no se avergüenza, quién no se avergüenza de recordar su vida pasada, vida pecaminosa, pues es algo vergonzoso, ¿verdad? Aunque ya quedó atrás, pero bueno, pues ahora nosotros tenemos que caminar agradando al Señor. Y bueno, pues nos damos cuenta que el fruto del pecado es la muerte. Primeramente, una muerte espiritual y posteriormente, si no hay un arrepentimiento genuino y un caminar con el Señor de manera continua y diaria, pues viene la muerte eterna, ¿verdad? Que es un lugar de tormento al cual pues no se desea que nadie llegue a ese lugar, porque ese es el fin de ello. Entonces, hagámonos un autoexamen, ¿verdad? En verdad nos avergonzamos cuando hacemos algo que a Dios no le agrada, cuando mentimos, cuando a lo mejor hacemos algo indebido, no porque no seamos salvos, sino porque pues el pecado, ¿verdad? Está queriendo gobernar, queriendo reinar en nuestros cuerpos, pero cuando lo hacemos, pues a lo mejor nadie nos ve, pero ¿qué tal la vergüenza que sentimos para con nosotros mismos, pero principalmente para con Dios? O sea, nos sentimos avergonzados, apenados, e inmediatamente, ¿verdad? Vamos y pedimos perdón al Señor por esos pecados. Porque bueno, pues si seguimos disfrutando del pecado, tendríamos que dudar de una verdadera conversión. O sea, una cosa es ser tentado por el pecado y luchar por no practicarlo, y otra muy distinta es ser tentado y consentir esa tentación para terminar practicando. Son cosas muy diferentes. Entonces, pues nuestro andar tiene que ser siempre en rectitud para con el Señor. Y vemos el siguiente versículo, que es el 22, que Pablo pues revela, ¿verdad? Lo que es un verdadero cristiano o cómo debe andar y la recompensa por ello, dice el versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin, la vida eterna. O sea, como fin de todo eso es la vida eterna, es la recompensa que nosotros vamos a tener terminando nuestra carrera, ¿verdad? En esta vida, obedeciendo al Señor. Y bueno, pues él dice que el fruto es la santificación.
Es decir, eso es lo que nosotros ahora tenemos que dar ese fruto, santificación. Es decir, que después de haber sido justificados, Dios nos llama santos. Santos quiere decir apartados. Entonces, ahora debemos vivir consagrados a Dios y debemos caminar, y en el proceso de este caminar, pues es como vamos santificándonos. Es decir, pues a lo mejor anteriormente hablábamos malas palabras, bueno, pues ahora las omitimos, ya no las decimos, y eso es una forma de santificarse. Antes éramos a lo mejor unas personas muy explosivas, bueno, pues ahora luchamos con nuestro temperamento, pero bueno, pues día a día, ¿verdad? Vamos mejorando, vamos luchando con eso. Entonces, eso es caminar en santificación para que en algún momento pues podamos tener, ¿verdad? Como fin de ello, la vida eterna. Les voy a leer, hermanos, el libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 27, que dice de la siguiente manera: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Vemos que en este pasaje, pues en el contexto del libro de Apocalipsis habla de la Nueva Jerusalén, pero bueno, pues es estar en la presencia misma del Señor, ¿verdad? En ese momento, en ese tiempo en el que ya el Señor pues ya redimió a sus escogidos, los llevó con él hacia el cielo, pero dice la Escritura que ahí no va a entrar ninguna cosa abominable ni mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro del Cordero. Y en ese, bueno, pues podemos ver, ¿verdad? Que la purificación, eso es lo que nos hace, ¿verdad? Es decir, cuando tenemos nosotros, por ejemplo, tenemos agua, decir agua, ¿verdad? Que no es bebible, pero si nosotros la filtramos, la metemos en filtros por medio de piedra y de todo ese proceso, se va purificando. Y llega un momento en el que esa agua puede ser potable y la podemos beber. Entonces es lo mismo, tenemos que pasar por esos filtros en santificación para al fin de todo ello, pues podamos estar en la presencia del Señor. Eso es lo que el Señor pide de nosotros, porque pues realmente el fruto es el que también revela en la condición en la que estamos nosotros, ¿verdad? Delante del Señor. Y bueno, pues esa es la mejor prueba, ¿verdad? Para saber si alguna persona pues su nombre está inscrito en el libro de la vida, o sea, el fruto. ¿Qué fruto estamos dando? Hay personas que hacen lo bueno, dan buen testimonio en cuanto a conducta, pero realmente su corazón o es idolatría o no creen en el Señor o tienen pensamientos, ¿verdad? Filosofías vanas y huecas, pero bueno, pues nosotros tenemos que darnos a conocer por ese fruto. Dice en Mateo 7:15 al 20, estaría bien que lo leyéramos, pero dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, eso es lo que nos da, ¿verdad? Lo que hace que nos revela quién verdaderamente está caminando con el Señor. Y por último, vamos a leer, bueno, les voy a leer el verso 23, ya para terminar este estudio, y dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el pago por no querer cambiar nuestra manera de vivir es la muerte eterna en un lugar de tormento, pero el regalo o el don de Dios es estar en vida eterna con Él. Ese regalo o ese don es un favor inmerecido, hermanos. Nadie lo merecemos, pero sin embargo el Señor lo otorgó, el Señor nos lo dio y lo da al alcance, ¿verdad? Para cualquiera que quiera invocar su nombre, arrepentirse de sus pecados y caminar en ese orden. Porque, pues digo, es una bondad inmerecida. Pero pues Dios, de verdad que en su grande misericordia, en su grande amor, pues nos da ese alcance, ¿verdad? A través de su Hijo Jesucristo. Es una oportunidad que todos tenemos, pero que lamentablemente muchos rechazan. Entonces, la palabra de Dios es clara. Dice que debemos de cambiar nuestras vidas porque es el resultado del fruto de la santificación. Pero muchas veces decimos, ¿verdad? No, pues así soy yo, o así es mi carácter, o así es un patrón que traemos en la familia y todo. Pero realmente, hermanos, eso podemos cambiarlo y debemos hacerlo porque la palabra del Señor es clara y así lo ordena. Son ordenanzas que el Señor da, no es opción, sino es una ordenanza. Si alguien que entrega su vida a Cristo, tiene que cambiar su forma de pensar, tiene que cambiar su forma de hablar, tiene que cambiar su forma de actuar, tiene que cambiar su forma de conducirse. Eso no es una opción, eso no es algo que digamos, bueno, pues sí, lo voy a hacer, pero no, eso no es una opción, es una ordenanza. Y pues debemos estar conscientes que mientras estemos en este mundo, en este cuerpo, la tentación del pecado siempre nos estará acechando. Pero el creyente
debe pelear para no caer en tentaciones, porque pues hemos sido libertados de la esclavitud, del pecado, y ahora somos esclavos, pero de la justicia de Cristo, de la justicia de Dios. Es ahora nosotros somos esclavos, esclavos de Él, porque pues Él nos libertó y ahora Él es nuestro amo, pues Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, puesto que Él dio su vida por nosotros. Entonces, pues reflexionemos, hermanos, en estos pasajes. Vamos y le damos gracias a Dios porque su palabra la tenemos al alcance todavía. Su palabra todavía, aquí, por lo menos en este país, nuestra ciudad todavía estamos en libertad de congregarnos, estamos en libertad de hablar de ella, estamos en libertad de expresarla, de predicarla, de enseñarla. Sin embargo, hay otros muchos más países, ¿verdad?, que está prohibido, pero aún ellos siguen en su santificación, siguen en el proceso de santificación, y ellos aún sus propias vidas las están entregando por amor a Dios y por predicar su palabra. Entonces, sintámonos bendecidos, dichosos de que aún podemos hacerlo, pero también estemos preparados, preparados para todo lo que se viene. Y si no has entregado tu vida al Señor, entrega tu vida a Cristo. De verdad es algo que es necesario que hagas, es algo que es necesario que hagas, que entregues tu vida, que te arrepientas de tus pecados, que cambies tu forma de hablar, de ver las cosas, tu manera de pensar y aún hasta tu manera de vestir, porque también es ahí donde también muchas veces, ¿verdad? Se dan detalles, ¿verdad? Que no son correctos, ¿verdad? A lo mejor se enseña de más, ¿verdad? Sobre todo en el cuerpo de las mujeres, ¿verdad? Se exhiben de más. Y bueno, pues en el hombre de igual manera, ¿verdad? Hay un cierto exhibirse, ¿verdad? También. Y bueno, pues hay que cambiar. Todo eso hay que cambiarlo porque eso es un proceso de santificación. Eso es nuestra meta, eso es nuestro propósito, agradar a Dios y caminar en ese proceso. Y bueno, hermanos, pues la siguiente semana continuaremos con nuestro estudio y estaremos viendo el tema 11, que va a comprender de Romanos 7 del 1 al 25, y el título, bueno, pues será Libres de la Ley. Y bueno, pues esperamos que el Señor nos permita la vida, nos permita también poder llegar a ese momento, ¿verdad? Para seguir escudriñando, estudiando la palabra del Señor. Y bueno, pues hermanos, pues que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite. Y bueno, pues recordemos que sigamos en oración, sigamos estudiando y escudriñando la palabra de Dios. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, hermanos. Y bueno, pues si el Señor quiere, nos veremos la próxima semana. Bendiciones y hasta pronto, hermanos.